¿Saben de alguien que no esté tomando la clase y que requiera que suba la grabación? Que el día de ayer no lo hice, se me olvidó. Bueno, todas las voy a estar subiendo por si a alguien le hace falta. Bueno, vamos a entrar en materia luego. El día de hoy vamos a ver un repaso muy general de lo que debería de ser la parte de química orgánica que ustedes deberían de manejar. Digamos que de la parte de química orgánica sí es muy importante saber, por ejemplo, el tipo de reacciones, por ejemplo, de síntesis, sustitución, ¿no? Todo el tipo de reacciones que se llevan a cabo para que cuando empecemos a hablar ya de metabolismo, entiendan esos conceptos. Pero también quiero que entiendan, que conozcan, que reconozcan lo que son los grupos funcionales. Y los principales grupos funcionales que tienen que ver con la bioquímica, pues son principalmente los que tienen que ver con el carbono y el oxígeno. Hay algunos que a lo mejor no van a ser estrictamente necesarios, por ejemplo, los alquenos y los alquinos, ¿no? Pero sí, por lo menos que los reconozcan, que si yo les presento una molécula completa, ustedes puedan identificar los diferentes componentes. Que me digan, pues ahí hay un éter, ahí hay una amina, ahí hay un oxidrilo, ¿no? Entonces es muy importante que reconozcan estos grupos funcionales porque es, digamos, una parte muy, muy importante, y también que conozcan cómo se pronuncian. Por ejemplo, si yo estoy hablando de ácidos carboxílicos, ¿sí? El ácido carboxílico se dice el nombre, ¿sí? Ácido, y el nombre correspondiente terminado en hilo, ¿sí? A diferencia de que si yo omito la palabra ácido, pues tengo que decir el mismo, pero terminado en ato, ¿sí? Oxalacetato, que es el ácido oxalato, ácido oxálico, ¿sí? Perdón. Entonces, si yo digo oxalato, estoy quitando la palabra ácido, ¿sí? Pero no puedo decir oxálico, ¿sí? Si digo oxálico, tengo que decir ácido oxálico, ¿sí? O oxalato, ¿sí? Los alcanos, alquenos, alquinos, bueno, ustedes lo vieron en química orgánica, pero por ejemplo aquí está el grupo alcohol, el grupo éter. ¿Cómo lo identifico el grupo éter? Pues porque tengo un oxígeno con dos enlaces a los lados, por lo general son cadenas de carbono, ¿sí? Los aldehídos que están en un extremo de una cadena carbonada es un grupo carbonilo, carboxilo, ¿sí? Que está en el extremo, es un aldehído. Por el contrario, la cetona, que puede estar en medio de una cadena o no en el extremo, ¿sí? Aquí tiene dos enlaces, es porque está unido a cadenas de carbono o a átomos de carbono, a diferencia del aldehído que solamente está unido con el carbono al final. Entonces, la acetona son muy parecidos, son grupos carbonilo también, pero la acetona está unido por dos carbonos, ¿sí? Y tiene el doble enlace con el oxígeno. En general, estos dos son ácidos carboxílicos. Aquí está el grupo ácido carboxílico, ¿sí? Y bueno, de todos estos se deriva, por ejemplo, el tipo éster. En lugar de tener un OH, tiene una carga negativa con un oxígeno, ¿sí? El grupo amina, las amidas, ¿sí? Que es una cadena de un grupo carboxilo unido a un nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Una amina. Entonces serían las amidas. La amina, los nitrilos y cianuros, ¿no? Los derivados de halogenados, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Que se representan por lo general con la letra X. Y bueno, ¿cuál es la terminación de cada uno de ellos? Aquí está el alcano, pues termina en ano, el alqueno en eno, ino, ¿sí? El grupo alcohol termina en OL, ol, éter, el éter se tiene que decir el éter de qué es, ¿sí? El aldehído, pues por lo general lleva la al, ¿sí?
un hemiacetal, por ejemplo. La acetona lleva pues, la terminación ona, el ácido carboxílico, ico o ico, ¿sí? Los ésteres se tratan como ato de, ¿sí? Arato de, ¿sí? Y de qué, ¿no? Termina en hilo. La amina la amida y el grupo nitrilo, que terminan en hilo y cianuro de hilo, ¿sí? El nitrilo de nitrilos o cianuros, y los haluros que terminan por lo general en hilo también. Bueno, ¿sí se está grabando? Así sí lo pusimos. Bueno, otra parte muy importante que queremos que recuerden ustedes es la parte correspondiente a la construcción de materiales gráficos, ¿sí? Ya de hoy les voy a mandar también cómo se hacen diferentes esquemas gráficos para representar un tema, ¿sí? Este es un mapa conceptual donde ustedes tienen que ordenar jerárquicamente conceptos y estos conceptos ustedes los unen, ¿sí? Mediante conectores, ¿no? Que son estas líneas que indican la dirección en la cual están relacionados los conceptos y palabras de enlace, ¿sí? Que por lo general no son conceptos, son palabras que no nos dicen nada, que no nos están diciendo nada cuando estamos mostrando, sino que simple y sencillamente nos están mostrando la unión o cómo se unen o cómo yo puedo construir un diálogo a partir de un mapa conceptual. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero representar o hablar en este mapa, tomarlo como una especie de referente, ¿sí? Yo tendría que vamos a aumentar un poquito más. Decir que la materia viva está compuesta de biomoléculas, ¿sí? Que en este tema vamos a estudiar el agua, las sales minerales y los lípidos, por ejemplo, ¿no? Además de los glúcidos. En el agua destacamos su estructura y las propiedades físico-químicas. Con respecto a las sales minerales, son biomoléculas inorgánicas que diferenciamos, perdón, porque son solubles en agua o algunos iones que son insolubles en agua. Los glúcidos, a los cuales distinguimos los monosacáridos. Nosotros no hablamos de oligosacáridos, hablamos de disacáridos, ¿sí? Y los polisacáridos, o los poligosacáridos. Los monosacáridos es una molécula de azúcar no hidrolizable, ya no se degrada, ya no se obtiene un azúcar más simple, que está compuestos, por ejemplo, si son de 6 carbonos son hexosas, de 5 carbonos son las pentosas, y bueno, destacamos nosotros la glucosa y la galactosa. Y de 5 carbonos estaríamos hablando, por ejemplo, de la fructosa, la ribulosa, la ribosa, la desoxirribosa. Si hablamos de oligosacáridos, a mí me gusta más hablar de disacáridos. Los principales son la lactosa, la maltosa y la sacarosa. De los polisacáridos, principalmente, si son homopolisacáridos, quiere decir que tienen un solo tipo de compuesto, son todos azúcares, ¿no? De los cuales tenemos principalmente el glucógeno, el almidón, la celulosa y la quitina. Y si hablamos de heteropolisacáridos, es que tienen más de 2 polisacáridos, pero además pueden tener diferentes compuestos, no solamente azúcares, ¿sí? Y bueno, seguimos acá hablando con este mapa, ¿sí? Si hablamos, decimos que hablamos de los lípidos, que se clasifican, ya habíamos visto, en ácidos grasos, saponificables e insaponificables, que los ácidos grasos están clasificados, son dos, pertenecen a los saturados y los no saturados. Si los saturados son solo enlaces simples de carbono con hidrógenos, y los insaturados hay dobles enlaces. Los saponificables que contienen ácidos grasos, de los cuales principalmente tenemos los lípidos, que solamente son lípidos con grupos alcohol y grupos y de ácidos grasos, las grasas y aceites, las ceras, los heterolípidos, de los cuales los principales son los fosfolípidos, los glucosfosfolípidos y los fosfolípidos, que forman parte de las membranas celulares.
¿sí? Y luego tenemos finalmente los insaponificables, cuales no hay ácidos grasos, ¿sí? Principalmente les había dicho los terpenos, que son los que le dan olor, ¿no? a las frutas, ¿sí? O olor a las verduras, las grasas y aceites, las ceras, las prostaglandinas, ¿sí? Los esteroides, de los cuales destacamos los esteroles, como el colesterol, la vitamina D, ácidos biliares y el estradiol, y las hormonas esteroideas, ¿sí? Que son de tipo, son o las suprarrenales o las sexuales. Entonces vean cómo a partir de un mapa, ustedes pueden construir un diálogo. Entonces la idea es que ustedes construyan cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de flujo, lo que sea, para explicar sus temas. Entonces les voy a mandar cómo construir estos cuadros sinópticos y todo, con una simple explicación de unas cuantas hojas. Bueno, y bueno, hablamos ya de las biomoléculas, y entonces, bueno, este es otro ejemplo de mapa conceptual, y así podríamos ir eh, exponiendo o haciendo nuestros cuadros, nuestras notas, a partir de solamente mapas o diagramas que me pueden ayudar a entender de manera gráfica los temas y a partir de los cuales puedo yo construir también una especie de diálogo con una exposición, por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir con el tema de ácidos y bases. Nos decían Meijen y Meyers en su libro que probablemente no haya otro tipo de equilibrio tan importante como el de los ácidos y bases. ¿Por qué? Porque finalmente entre estos dos conceptos de los ácidos y las bases, pues son clave para la vida. Algunos compuestos pueden estar perfectamente en medios muy ácidos, otros en medios muy básicos, muy alcalinos, ¿sí? Nosotros requerimos un pH aproximadamente de 7.4 para poder mantener todas nuestras funciones vitales adecuadamente. Si sube o baja de entre 7.35 y 7.45, si sube o baja de esos niveles, ya podríamos estar en problemas de acidosis o de alcalosis, depende de hacia dónde esté el valor de pH que determine. Entonces, un médico que no tiene bien claro el concepto de pH, pues está perdido. Tiene que entender, porque muchos de los problemas de salud que se le van a presentar, pues tienen que ver con este desequilibrio entre los ácidos y las bases. Puede ser que un paciente esté con una acidosis persistente, probablemente tiene diabetes, ¿no? Si tiene una alcalosis, probablemente está teniendo problemas de respiración, ¿sí? Está acumulando muchos compuestos que tendrían que ser exhalados, pero por una obstrucción, puede ser un enfisema, pues no los está exhalando, no los está sacando. Entonces puede estar en una acidosis metabólica o en una alcalosis metabólica también, ¿sí? Y bueno, el caso que vimos, lo vamos a discutir el día de mañana, nuestro paciente, ¿no? Que bebía grandes cantidades de leche con la esperanza de evitar la formación de una úlcera. Y bueno, la otra parte que tendríamos que completar es la parte referente a que se trata de un síndrome derivado de la elevada ingesta de antiácidos, así como grandes cantidades de leche, porque la gente piensa que con la leche se le va a quitar la acidosis, la acidez, perdón, cuando en realidad pues está aumentándola, porque la leche tiene un pH ligeramente ácido, ¿sí? Que las células del estómago se encargan de secretar el ácido clorhídrico, que es parte de lo que tenían que haber averiguado, que el ácido clorhídrico es secretado no directamente como un ácido clorhídrico, sino que en forma de iones hidronio y iones cloro, ¿sí? El cloruro que se unen y forman el ácido ya en el lumen del estómago. Que hay diversos fármacos que contienen compuestos que pueden reaccionar con los iones hidronio para neutralizar el exceso de ácido, que algunos de estos fueron descontinuados y cambiados la fórmula, que la sustancia activa de estos antiácidos principalmente era el carbonato de calcio, son los que más recurrentes. Pero este tipo de antiácidos pueden tener efectos adversos si son consumidos en grandes cantidades por largos periodos, y vimos que incluso puede llegar a tener
problemas de psicosis, ¿no? Problemas que tienen que ver con el flujo de corriente en las terminaciones nerviosas, y esto puede llevar a derivar en problemas mentales también. Bueno, que se descontinuó este medicamento y fue reemplazado por otros que contienen aluminio o magnesio. Y bueno, aquí tendríamos que hablar del equilibrio ácido-base. Y bueno, las células G, las células D, que secretan la somatostatina, estimulan a las células G para que secreten gastrina, y estas a su vez, las células parietales, son las que se encargan de secretar los iones hidróneo, ¿sí? El sistema vago estimula digamos, a la acción del péptido liberador de gastrina para que se lleve a cabo todo el proceso de formación, de creación del ácido en el estómago. Y bueno, esta era parte de lo que se tendría que haber comentado en el caso de la síndrome de leche alcalina. ¿Qué es un ácido? Bueno, hay diferentes definiciones. En términos muy generales, se puede decir que un ácido es una sustancia que puede donar un protón, y una base es una sustancia que puede aceptar un protón. Esta es una definición muy general, y que puede que no aplique, digamos, para algunos tipos de equilibrios ácido-base, pero es una definición muy general que podría servirnos. El ácido nitroso, cuando se disocia en agua, con el agua, forma el ion nitrito, ¿sí? NO2, y el ion hidróneo, H3O. Entonces ahí es una reacción en la cual el agua juega el papel de la base, ¿sí? Que va a aceptar un protón del ácido nitroso para formar un ácido conjugado de la base, que es el agua, y una base conjugada del ácido, que es el ácido nitroso, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de pares y bases de ácido-base conjugados. El ácido, como dona el electrón, ahora ya queda como la base conjugada de un ácido, y la base, en este caso el agua, ¿sí? Que se protona y forma el ion hidróneo. Como aceptó el ácido, era la base, ahora es un ácido conjugado de la base, porque ahora puede donar un protón. El amoníaco, que bueno, es un caso especial porque tiene un pH básico de 8, y sin embargo puede actuar como un ácido porque es capaz de donar un protón, ¿sí? Y entonces forma el ion amonio, ¿sí? Y el ion oxidrilo, ¿sí? Entonces en este caso es una base, ¿sí? Este funciona como un ácido y está como una base, pero este ácido, ¿sí? Al quedar, digamos, protonado, forma ion amonio. A pesar de que puede funcionar como un ácido, también puede funcionar como una base al aceptar protones. Y entonces este ion amonio es el que aceptó el protón del agua, ¿sí? El agua le dona un protón y forma el ion amonio, y el agua, que era en este caso un ácido, ahora es una base conjugada del ácido. Entonces en este caso es un par ácido-base característico muy raro, digamos, porque tiene un pH 8, pero sin embargo, en este caso el agua, al formar el ion amonio, funcionó como un ácido, crea la base conjugada de su ácido, y estamos en un pH básico, y sin embargo, se da una reacción ácido-base. Bronsted-Lowry en 1923 acercó una primera definición, ¿sí? Que es un poco diferente a la que tenemos actualmente. Y él decía, bueno, el ácido es una especie que tiene tendencia a ceder un protón, y la base es una especie que tiene tendencia a aceptar un protón. Y bueno, el ejemplo que nos ponían aquí es de un ácido, que es el ácido acético, en solución acuosa. En este caso la base sería el agua, y cuando se disocian, forman el ion hidróneo, ¿sí? Y la base conjugada, que sería el ion acetato, ¿sí? Hay una transferencia de protones. Hay sustancias características, como ya les había dicho, el amoníaco, el ion nitrilo, que pueden funcionar como ácidos o como bases. Les llamamos anfóteros. El agua es un anfótero porque funciona como ácido o como base,
dependiendo de las condiciones, pero también hay ciertas sustancias como el ion amonio, ¿sí? Que se forma acá a partir del amoníaco. Es una sustancia anfótera porque funciona como un ácido y también puede funcionar como una base. Anfi quiere decir ambos, ¿no? Entonces quiere decir que puede ser ambos, puede ser ácido, puede ser una base. Bueno, aquí están Bronsted y Lowry, que nos dieron otra definición. Bueno, esta definición, perdón, era esta, de Bronsted y Lowry, la definición de ellos, que nos permitió tener un acercamiento ya muy certero de lo que es un ácido y una base. Sin embargo, Lewis explicaba esto en términos de aceptar y ceder protones, ¿no? No tendencias, sino sustancias que aceptan un protón debe poseer un par de electrones no compartidos. Y entonces Lewis nos complementa, digamos, ya la definición de pH, nos dice que el ácido es una especie que puede aceptar pares de electrones y que la base es una especie que puede ceder pares de electrones. Entonces ya complementamos junto con Bronsted y Lowry una definición de lo que es el concepto de ácido. Y bueno, ahora sabemos que hay ácidos polipróticos o poliprotónicos, que son aquellos que pueden ceder más de un grupo ácido, ¿sí? Tienen más de un hidrógeno ionizable, como el caso del ácido sulfúrico, del ácido carbónico, ¿sí? Y del ácido fosfórico. El ácido sulfúrico y el carbónico tienen dos hidrógenos, perdón, ionizables, y el ácido fosfórico puede tener hasta tres, ¿no? Tres iones hidróneo que podrían ser separados en una solución acuosa. Y entonces ahí podríamos acercar la definición también de ácidos y bases fuertes y débiles. Un ácido fuerte es aquel que se ioniza por completo o casi por completo para donar todos sus protones de inmediato, ¿sí? El resultado de añadir un ácido fuerte al agua es un gran aumento de la concentración de iones hidróneo de manera inmediata. Si pones un ácido fuerte como el ácido clorhídrico y echas unas cuantas gotas en el agua, inmediatamente el pH se va para abajo. ¿Sí? Entonces quiere decir que el ácido fuerte inmediatamente se ioniza, ¿sí? Y acidifica el entorno. A diferencia de un ácido débil, como es el ácido acético, que se ioniza solo parcialmente en agua, ¿sí? Una mitad de sus moléculas de inicio para donar sus protones, y por lo tanto la adición de un ácido débil al agua da por resultado sí un pequeño aumento en la concentración de iones hidróneos, se baja poquito el pH, pero no tan drásticamente como un ácido fuerte. Digamos que es debido a su tendencia a ceder muy rápidamente su grupo, su ion, o cederlo muy poco a poco, muy lentamente. Y entonces en ese caso estaríamos hablando, les digo, de un ácido fuerte, ¿sí? Un ácido débil. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Metabólicamente hablando nos interesan, por ejemplo, el ácido nítrico, ¿sí? Que es un ácido fuerte, el ácido perclórico o el clorato, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, que son resultado a veces incluso del metabolismo, como en el caso del ácido sulfúrico. Las proteínas tienen grupos azufre, ¿sí? Y en presencia en solución acuosa, ¿sí? Estos cuando se catabolizan pueden llegar a formar ácido sulfúrico. Obviamente en concentraciones muy, muy pequeñas, pero pueden resultar en la acidificación de un organismo, por ejemplo. El ácido nítrico, ¿sí? Que es el HNO3. Y los ácidos débiles podría ser el ácido carbónico, que es parte de los compuestos que juegan un papel muy importante en la transferencia de oxígeno durante el intercambio gaseoso que se da en los alveolos, ¿sí? El eritrocito convierte este ácido carbónico en bicarbonato para poder trasladar dióxido de carbono y oxígeno en su interior. El ácido sulfídrico, H2S, el ácido acético, que es un compuesto orgánico muy importante, y el ácido hipobromoso, que bueno, no lo encontramos en el organismo, pero es un ácido débil que puede ayudar a titular soluciones, por ejemplo. Por el otro lado, los ácidos y bases fuertes. Una base fuerte tiene una gran atracción por los protones, ¿sí?
y formar iones hidroxilo. O una base débil es aquella que tiene una débil atracción y solo un pequeño porcentaje de sus moléculas va a aceptar protones, como el caso del amoníaco. Si un ácido es fuerte, su base conjugada será débil, ¿sí? Y el número de átomos de hidrógeno de un ácido no indica su fuerza como ácido. Hemos visto, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que tiene un solo ion, es un ácido, digamos, más fuerte, incluso que el ácido sulfúrico, ¿sí? A pesar de que tiene 2 hidrógenos, el ácido sulfúrico es más fuerte el ácido clorhídrico. Porque además es un gas, entonces reacciona muy rápidamente. Y entonces, bueno, aquí una base fuerte, pues obviamente es el hidróxido de sodio, la sosa cáustica, el hidróxido de potasio y el hidróxido de litio. Las bases débiles son el hidróxido de amonio, la hidroxilamina y el hidróxido de calcio, o la llamada cal apagada, ¿sí? ¿Qué es con lo que, digamos, se nixtamaliza el maíz, por ejemplo, para agregarle calcio a la tortilla? Y bueno, aquí una tablita, vamos a ver otras después. El ácido clorhídrico 1 molar y el hidróxido de sodio 1 molar nos dan los valores extremos de un pH de 0 a un pH de 14. Y en medio están pues el jugo gástrico con un pH entre 1 y 2, el jugo de limón de 2.3, el vinagre 2.9, que es un ácido acético, por ejemplo, ácido relativamente débil. El vino tiene un 3.5, el jugo de tomate 4.1, el café 5, la lluvia, la llamada lluvia ácida 5.6, la orina normalmente es ligeramente ácida, depende también de lo que hayamos tomado y comido, ¿no? Pero el agua de lluvia normal debe tener un pH de 6.5. La leche, vean, 6.6, no es neutra, es ligeramente ácida, ¿sí? El agua destilada, que en teoría debe estar en 7, aunque nunca lo está por la presencia de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, ¿no? La sangre, entre 7.4, la levadura, 8.4, bórax, una solución de bórax, 9.2, la pasta de dientes, 9.9, para neutralizar la acidez en la boca, ¿no? Que es el medio propicio para las bacterias que producen la caries. La leche de magnesia, 10.5, el agua de cal, 11, el amoníaco, ¿sí? Que utilizamos para limpiar vidrios y la grasa de los trastes, de la cocina, perdón, un 11.9, y bueno, el hidróxido de sodio que está en 14. Ahora, ¿para qué medimos el pH? ¿Cuál es la razón, el fundamento de medir el pH? Bueno, la escala de pH tiene un objetivo de expresar en forma más conveniente la concentración de iones hidrógeno o de iones hidróneo, en lugar de usar exponentes negativos como el 10 a la menos 7 o decimales, que sería muy engorroso estar diciendo una solución .601 de tal ion hidróneo, ¿no? Entonces sería muy complicado manejar estas, y por eso es que se usa, el pH es la potencia negativa a la que debe ser elevado el número 10 para expresar la concentración de los iones hidrógeno en moles de litro, por litro. Si yo tengo que es 10 a la menos 7, entonces el valor negativo de menos 7 sería 7. ¿Sí? Entonces es la potencia, pero negativa, a la cual debe ser elevado el número 10 para expresar la concentración de iones hidrógeno, por ejemplo, en moles por litro. Y el pH entonces quedaría como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Y entonces a temperatura ambiente, el agua se ioniza 1 de cada 10 millones de moléculas y su concentración de iones hidrógeno es 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, el pH del agua pues es 7, el agua totalmente pura, ¿sí? Entonces, se supone entonces que deberíamos de tener la misma concentración de iones hidrógeno y de iones oxidrilo. Sí, bueno, aquí está la escala, ¿sí? Si queremos hablar de pH, hablamos de lo que está en rojo, ¿no? Del 0 al 14. Si hablamos de pOH, sería, digamos, la suma de pH más pOH, ¿sí? Es la concentración total. Nos debe de dar siempre 14, ¿sí? Si yo tengo un pH de 10 a la menos 5, que sería pH 5, el pOH debe ser 10 a la menos 9 o 9, para que la suma
¿sí? De 9 más 5 siempre me va a dar 14. Entonces siempre el pH más pOH me va a dar 14. Si me piden el pH a partir de un valor de 10 a la menos 3, si me piden el pOH, bueno, el pOH sería 10 a la menos 11. Y bueno, aquí otra vez un listado, ¿no? La saliva, por ejemplo, está ligeramente ácida, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo es un pH muy similar al de la sangre. El líquido pancreático, ligeramente básico para neutralizar la acidez del estómago. La bilis, más básica todavía para terminar de neutralizar la acidez del bolo alimenticio en su paso hacia el intestino, ¿sí? Y bueno, el jugo de naranja 3.5, un agua carbonatada, ¿no? Una bebida carbónica 3 a 3.5 y así, ¿no? ¿Qué usamos para medir el pH? Pues utilizamos un aparato que se llama potenciómetro o pHímetro, ¿sí? El cual teníamos un montón en la UAM, pero se rompieron los electrodos y ya no pudimos comprar electrodos y están ahí arrumbados, un montón de medidores de pH. ¿Por qué? Porque no tenemos los electrodos. Este electrodo, por ejemplo, en este caso tiene dos referentes, ¿no? Uno con el cual yo calibro el aparato, ¿sí? Para no, digamos, no contaminar mi solución, ¿sí? Primero lo calibro y ya después mido el pH. O puede ser que tenga un solo electrodo y entonces ese electrodo pues lo tengo que estar enjuagando con agua destilada cada vez que lo use en diferentes soluciones para poder evitar que me marque un valor incorrecto de pH. Y bueno, tiene un chip, el aparato, que me transforma, es una membrana en la parte de abajo, aquí, del electrodo. Lo que muestra es una membrana, tiene una membrana semipermeable la cual permite el paso de iones hidróneo. Y entonces esos son lo que detecta el sensor, el paso de estos iones hidróneo, y me dice más o menos en qué concentración están esos iones hidróneo, ¿sí? Más o menos, muy certero, ¿sí? Esta señal se transduce y me da un valor. Por ejemplo, aquí me está marcando un 7.22, quiere decir que esta solución tiene un pH de 7.22. Entonces, bueno, es muy fácil de usar, solamente se tiene que dejar calentando un rato el aparato y ya después podemos empezar a calibrar con agua destilada, ¿sí? Enjuagamos los electrodos y con un buffer, con un pH, un amortiguador con un pH ya determinado, que por lo general nos lo venden ya en el laboratorio. Por ejemplo, yo puedo calibrar con un electrodo, con un buffer de pH 4 o de pH 7, ajusto el valor para calibrar el aparato y entonces ya en ese momento puedo ya utilizarlo para medir el pH de diferentes soluciones, ¿sí? Y bueno, el día de mañana vamos a hablar ya de esta autoionización del agua y cómo esta escala del pH. Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Ya lo habíamos comentado. El equilibrio en esta autoionización del agua me permite determinar una llamada KW. Esta KW es el producto iónico del agua. El producto iónico del agua a 25 grados me da un valor de 10 a la menos 14. Por lo tanto, yo debo de tener 10 a la menos 7 de ion hidróneo y 10 a la menos 7 de ion oxidrilo en el agua pura. Y entonces, bueno, sabemos que entonces el producto iónico del agua es la multiplicación de los, digamos, cuando yo sumo totalmente los valores de estas concentraciones de ion hidrógeno y de ion oxidrilo, ¿sí? Me da un producto llamado el producto iónico del agua, ¿sí? Y bueno, en este sentido, por eso es que siempre el valor de 14 sería la suma del pH más el pOH. Son los valores de potencial, ¿sí? De las potencias de pH, de la concentración de ion hidrógeno y de la concentración de ion oxidrilo, ¿sí? Entonces, bueno, simple y sencillamente, si el agua pura, si se desplaza hacia el valor menor de 7 es un ácido, si se desplaza hacia el valor mayor de 7 sería una solución básica. Y bueno, tendríamos entonces que cuando vemos estos pH, ¿sí? Vemos los valores de una solución neutra, los
tanto el ion hidrógeno como el ion oxidrilo estarían en una concentración igual. Si la concentración de iones hidrógenos es mayor que la de iones oxidrilo, tendríamos una solución ácida. Y por el contrario, si la solución, en una solución básica, la concentración de iones hidrógenos es menor que la concentración de ion oxidrilo. Entonces sería nada más la única forma de saber, de conocer el valor. Bueno, el día de mañana sí vamos a ver esta fuerza de ácidos y bases y la constante de ionización, porque vamos a introducir ya el concepto de amortiguadores, ¿sí? Los principales amortiguadores que tenemos nosotros en los organismos vivos, en el caso de nosotros los humanos, pues son las proteínas. Las proteínas son anfotéricas porque tienen tanto grupos ácidos como grupo básico, ¿sí? Pueden actuar como un ácido, como una base, y lo que hacen las soluciones amortiguadores es impedir que haya un cambio brusco en el valor de pH. Esto es muy importante, porque por ejemplo, cuando tenemos una alta concentración de ácido, ¿sí? No es conveniente, digamos, amortiguar totalmente rápidamente con un álcalis, disminuir la acidez, a no ser que haya un problema metabólico muy grave. Y entonces ahí sí requerimos neutralizar, llevarlo más cerca del 7.4, el valor de pH, cuando estamos en presencia, por ejemplo, de una alcalosis o de una acidosis. Tenemos que regular inmediatamente. Y en casos extremos se utilizan soluciones en la sangre, ¿no? Para disminuir o para aumentar el pH, para evitar daños mayores. En algunos casos muy severos, vamos a ver cuando veamos ya esta acidosis y alcalosis metabólica, vamos a ver un caso de una insuficiencia respiratoria, que es lo que estamos viendo lamentablemente en los hospitales en estos momentos. Hay un descontrol total por problemas respiratorios. Obviamente, si el dióxido de carbono no puede salir, ¿sí?, por la vía respiratoria, pues se queda en el entorno de la célula de las personas. Esto lleva a una acidosis severa y muchos pacientes con COVID pues mueren por fallo renal. Se mueren porque el riñón no es capaz ya de regular este pH, y bueno, la gente fallece con una falla renal. Sobre todo si ya tenía antecedentes, ¿no? Si ya tenía alguna enfermedad como diabetes, donde hay acidosis recurrentes que provocan infecciones también recurrentes de vías urinarias, ¿sí? O si hay gente que tenía enfisema pulmonar y que ya de por sí tenía graves problemas respiratorios, pues obviamente se ven agravados y son los que lamentablemente mueren, ¿no? Igual el sobrepeso y la obesidad, que son señales pues de muchas patologías que desencadenan muchas patologías, sobrepeso, esta obesidad, y se ven agravados el problema que genera el virus de la COVID. Entonces esto lo hemos visto, ¿no? Lamentablemente vamos a ver un caso de una señora, ¿no?, que se automedica. Qué graves consecuencias puede tener estas prácticas, ¿no?, de automedicarse. Entonces, bueno, también vamos a empezar. Entonces vayan buscando información ya sobre cuáles son los amortiguadores, cuál es su función, cómo actúan, ¿sí? Qué función tienen en el organismo, cuál es la importancia que tienen los amortiguadores para poder entender lo que vamos a ver allá más adelante. Vamos a la próxima semana, ya vamos a empezar a trabajar de 8 a 10, de 8 a 11 tal vez, para terminar para emparejarnos con los temas ya propiamente que tienen que ver con la bioquímica. Para el día 22, ¿no?, creo, es la fecha límite para entregar su ensayo de la unidad 1. Entonces terminaremos esta unidad 1 en este fin de semana, para poder empezar ya con la unidad 2, que tiene que ver con las bases bioquímicas, para entender los problemas de, bueno, la alimentación, ¿no?, nuestra alimentación, y qué importancia tiene todo ello. Entonces vamos a ver todas estas bases bioquímicas, y bueno, va a ser muy recomendable que durante estos días ya se apuren con sus
con sus lecturas, que vayan pensando en el tema que van a elegir para su ensayo y que empiecen a escribir, ¿sí? Un ensayo de unas 5 hojas y que expresen ustedes, hayan seleccionado un tema y sobre ese manejen una opinión, ¿sí? Propiamente el ensayo es una opinión sustentada sobre un tema. Entonces, Octavio Paz, por ejemplo, nunca escribió novelas, escribió poesía y ensayo. Otro ensayista muy notable fue Carlos Monsiváis, ¿sí? Que llegó a escribir alguna novela por ahí, pero principalmente lo que hacía era escribir ensayos. Entonces hay ensayos muy grandes de un libro completo, El logro filantrópico, ¿no? El laberinto de la soledad, o ensayos muy breves de una sola hoja, ¿no? Que son muy buenos. Entonces, bueno, la idea es que ustedes construyan una opinión a partir de un tema y sobre eso entonces hagan un ensayo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran manifestar. Sharon. Sí, buenos días. Tengo entendido que para mañana son otras 4 lecturas, ya que se cierra en envía hasta mañana. Entonces, bueno, no sé si se pueda ampliar un poquito más los días para esas lecturas. De hecho, se puede ampliar porque ya no las está aceptando en vía. Entonces, más bien, digamos que tienen hasta el viernes, porque en envía ya no está aceptando más de 3, ¿no? Entonces, todas las demás las están enviando ya al correo de energía y consumo, ¿sí? Entonces, como ya ampliamos, pues entonces ya no las suban a envía en este momento, ya directamente envíenlas al correo. Ok, súper. Gracias. Entonces, ya nada más, digamos que en ese sentido la fecha límite sería el viernes. Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Creo que ahora están casi todos. Entonces somos 22. Bueno, todavía creo que falta por ahí uno o dos. ¿Cómo están trabajando con sus equipos temporales? ¿Ya se contactaron bien? ¿Ya están conectados Bien, trabajando? doctor, hablando de eso, Sí, en el cuestionario vienen algunas como actividades que solamente es investigar. Ahí no tenemos que hacer nada, solamente es investigar y ya. sí, o sea, lo que te indica ahí si es investigar, pues tener esa información porque probablemente vaya a servir para la discusión. Ah, ok, porque me parece que son unas muy pocas actividades, entonces. Ok. Vale, está bien, gracias. Al final van a entregar como equipo un solo documento, ¿sí? Y ya después van a formar sus equipos definitivos y esos equipos definitivos sí son los que ya van a trabajar las siguientes actividades. Naomi. Buenos días, profesor. Yo Buenos tengo días. una pregunta. Es que Sí, en mi equipo soy el equipo 2, pero solo somos 3, o sea, falta alguien en mi equipo, pero no estoy segura de quién falte. Y no sé si esté aquí de que, o sea, porque tenemos un grupo, pero pues no sé si me pueda decir de que quién es esa persona. ¿Dónde quedó mi lista? Yo tengo un revoltijo aquí de papeles. Estuvimos inscribiendo a Sofía en la escuela. Tuvimos que imprimir un montón de papeles y ahora no sé dónde quedó la lista. Déjenme ver si está acá. Pues nada más han estado trabajando ustedes 3. Nadie más se ha Ajá. reportado. Bueno, en No, ese caso, pues obviamente si no responde, pues nada más va a ir el nombre de ustedes 3 en el reporte de esta actividad. No tengo la lista. No sé dónde pudo haber quedado la lista. Bueno, bueno, teníamos los nombres de todos en el WhatsApp, ¿no? Es el equipo, me dices el equipo 2. el equipo 2. Sí, Dejar si aparece aquí la lista en los. en los mensajes. Sí, y también les he estado enviando documentos que les van a servir para ir armando digamos, para ir armando su portafolio
el curso. ¿Sí? Déjenme ver aquí. Se aparece la lista por acá. ¿No han llegado las listas? Bueno, aquí está equipo 2. El equipo 2 está Damaris, Melissa, Naomi, Margarita y Paola. ¿Quién les falta? Falta. Ay, es que las tengo agregadas como equipo 2. No sé quién ver, falte, la verdad. A ver, está Damaris, Melissa. Faltaría ella. ¿Ya, No, verdad? falto yo. Sí, ¿Quién falta? yo. Paulina, Damaris. Ah, sí, Damaris. A ver, entonces quedamos que están Damaris, Melissa, Naomi, Margarita y Paola. Entonces, bueno, es ya muy urgente que Damaris entonces se integre, se ponga al parejo y vea qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Sí, sí. Pues Bueno, aquí ya está. Damaris, de una vez ahorita pónganse de acuerdo, ahorita que ya nos desconectemos, pónganse de acuerdo, ¿no? gracias, profe. Gracias. Bueno, y luego me comentan qué tal están trabajando. Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, desayunen bien y denle duro al estudio. Que les vaya bien. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Hasta Nos mañana. vemos mañana. Profe. Bye. Mañana. No, gracias.